una apertura de trabajos en la cual se aseguran los masones allí presentes que están libres de toda indiscreción, de que todos los presentes son masones y de que cada miembro conoce sus funciones. Una vez tomadas estas precauciones, el venerable abre los trabajos de modo oficial. En cuanto a lo ideológico, una comunión en torno a criterios morales, como hemos podido leer hasta ahora en los fragmentos de los textos que he puesto. La masonería no exige más a sus miembros ni espera más de ellos que sean fieles a las ideas humanitarias, aquellas que velan por el bien personal y común. A lo largo del tiempo, entran en la masonería y se añaden a ella pensamientos que suman a su base moral prácticas de tipo espiritualista o de carácter social, etc., creando una gran diversidad de sistemas. Estos sistemas enriquecen a la masonería, pero siempre que su base moral quede inalterable. De lo contrario, la masonería pierde su autoridad moral como institución regeneradora y de progreso del ser humano y de la humanidad, aparte de que se desvirtúa y pierde identidad. Como los antiguos masones operativos, que al acabar una obra se dirigían a otra, y si no había otra, imagino que permanecerían en sus talleres. Así la masonería fue asumiendo una obra de gran importancia, el receptáculo de las ideas de la Ilustración, en unas épocas difíciles para el saber racionalista. Asumió retos en cuanto a lo social, defendiendo los derechos fundamentales del ser humano. En los rituales del filosofismo del rito escocés antiguo y aceptado del Grande Oriente Español, editados en 1906, se impone a cada miembro, según su grado en el filosofismo, las siguientes tareas: la defensa del sufragio universal, conocer la naturaleza y conocerse a sí mismo, el estudio del derecho internacional, la libertad y la independencia de las naciones, etc. Si se impuso a la masonería como misión luchar por los derechos fundamentales e impregnar a la sociedad de ese impulso progresista, ese trabajo prácticamente se podría considerar hecho, pues la sociedad hoy en día ha alcanzado esas metas en gran medida. En el inicio de este siglo XXI, la ciencia es libre de experimentar y hacer públicos sus progresos. Los derechos fundamentales del ser humano son ya reconocidos por la sociedad civil y la política del mundo occidental asume esos derechos, aunque actualmente en el continente americano se pueda estar dando un retroceso en ese sentido, de modo que el trabajo que asumió puede darse prácticamente por acabado, al menos en Occidente. ¿Existe alguna nueva obra que llevar a cabo que la propia sociedad civil no esté preparada para ejercer? ¿Le llegó el momento a la masonería especulativa como le llegó el momento a la masonería operativa de desaparecer? ¿Somos los masones actuales como los protagonistas de la película aquella Los Otros, que creyéndose vivos se descubren a sí mismos como muertos? Vivimos momentos de cambios importantes en la sociedad. Una sociedad cada vez más culta y preparada, socialmente muy evolucionada, tolerante y dueña de sí misma. ¿Qué harían los masones operativos en los períodos en que no tuvieran trabajo que realizar? Imagino que estudiar su oficio e instruir a sus miembros. Se abren comillas. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, es decir, sabiduría que ha estado encubierta, la cual predestinó Dios antes de los siglos, para gloria nuestra, lo cual no ha conocido ninguno de los jefes de este siglo, porque si lo hubiesen conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, mas según está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. 1 Corintios 2, 6, 9. Se cierran comillas. Incapacitados los seres humanos para acceder al conocimiento cabal de Dios, aquello que tiene que ver con la naturaleza de Dios y la intención del mismo en relación a lo que le es propio, tan solo puede ser expresado mediante un lenguaje de carácter metafórico y simbólico. Los hombres nos observamos a nosotros mismos y desde el principio de los tiempos nos hemos preguntado
acerca de nuestra naturaleza y de la naturaleza de Dios. También la relación de nuestra naturaleza con la naturaleza de Dios. Tres cuestiones fundamentales nos han acompañado a lo largo de la historia. Tres grandes preguntas. ¿Qué soy? ¿Qué es Dios? ¿Qué hay en relación a Dios? Se abren comillas. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos a saber: en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. De la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Se cierran comillas. Tras la caída del Imperio Romano, con el paso del tiempo, el continente se fue estabilizando política y religiosamente. Ya no se construían solo castillos y fortalezas, sino iglesias y catedrales también. Se considera a los monjes benedictinos como protagonistas de este proceso de recuperación y también tendrán importancia más adelante las órdenes mendicantes. Durante el oscuro periodo de tiempo desde la caída del Imperio Romano, fue en los monasterios donde se conservó la cultura clásica, y fueron los propios monjes y clero en general quienes se encargaban las construcciones y las supervisaban. Hay un periodo de gestación en lo que a concepciones arquitectónicas en el siglo XIII, las órdenes mendicantes comienzan a establecerse en lugares de manera estable. Se comienzan a construir a principios del XIV monasterios con el apoyo de la burguesía local y el poder de los reyes y nobles. Se establece una simbiosis entre la cultura y tradiciones locales, la comunidad religiosa y los maestros canteros. Se establece también el tipo de decoración que ha de haber en cada zona del templo, incluso la altura de los muros. Está en relación con las ganancias de los monjes en los monasterios. Según un texto franciscano del siglo XIII, se establecen normas como esta. Se abren comillas. De ningún modo las iglesias deben ser abovedadas excepto el presbiterio. Por otra parte, el campanario de la iglesia de ningún modo se construirá a modo de torre. Igualmente nunca se harán vidrieras historiadas o pintadas, exceptuando que en la vidriera principal del altar mayor pueden haber imágenes del crucifijo, de la Santa Virgen, de San Juan, de San Francisco y de San Antonio, y si hubiesen pintado juntos, serán depuestos por los visitadores. Se cierran comillas. Tiene importancia la función que desempeña cada espacio dentro de los templos. El lugar de consagración adquiere una gran importancia. La mística da forma a una estética, a la vez que la estética se convierte en símbolo evocador. Es pues, en el contexto cristiano, en donde los constructores van elaborando un sistema simbólico que tiene como finalidad la transmisión de la moralidad y la doctrina cristiana a través de formas, imágenes y medidas. Se crea un sistema simbólico cristiano, que es lo mismo que decir que se elabora a lo largo del tiempo un esoterismo cristiano. El templo cristiano se convierte en la representación del cuerpo de Cristo, en comunión con el pueblo creyente. Las piedras del templo simbolizan el conjunto de los creyentes que, a imitación de Cristo, componen la Iglesia. Así, el templo ha de ser una aproximación al templo divino. De este modo se compone un templo en diferentes escalas, la del creyente como templo personal de Dios y un templo físico de piedra. Este conocimiento esotérico cristiano, en poder del masón operativo, constituía el secreto de su arte. Esta es la tradición que el masón operativo mantenía a través de su trabajo, una tradición que crea a partir de la doctrina cristiana, transmitiéndola a los masones aceptados, quienes crearían un sistema nuevo de transmisión para la tradición que heredan. Los arquetipos no se pueden destruir, solo permiten cambios en la forma de manifestación y transmisión. Siendo Dios en la masonería un principio creador y armonizador, aleja al ser humano de su condición natural. Al ser el hombre una creación de Dios, lo aleja de la condición animal inicial. Por otro lado, la idea que representa a Satanás es precisamente la de mantener al ser humano en su condición de animal,
pero un animal consciente de esa condición. A lo largo de la historia encontramos una eterna lucha entre fuerzas que interactúan, alcanzando en ocasiones un equilibrio que consiste en que la fuerza que actúa encuentre una fuerza que se le oponga que no sea menor a la primera. Este dualismo es eterno y lo encontramos en toda la naturaleza. Pienso en el astronauta que lanza un objeto al vacío, al espacio. Este objeto se desplazará por el espacio hasta que algún obstáculo se interfiera en su camino. Así, Dios y Satanás, considerados como arquetipos, son fuerzas que actúan la una sobre la otra. Cuando una fuerza no encuentra una respuesta a su nivel, lo invade todo en su acción, ya sea en la naturaleza como en la sociedad humana, ya sea un ejército o una ideología. Pongamos por ejemplo una revolución política. Puede ser de tal intensidad que logre un triunfo abrumador, pero por ejemplo la Revolución Francesa como por ejemplo la Revolución Francesa o la Revolución Socialista Rusa u otras, acaban arrollando a cualquier fuerza opositora y su energía se convierte en caos, destruyendo todo elemento ajeno y opositor a la corriente de su fuerza hasta que no quede fuerza contraria alguna o que por agotamiento de la energía que desarrolla no logre aplastar con toda su fuerza opositora y acabe tolerándola. Incluso en un sistema democrático y parlamentario, si un partido llega al poder y carece de fuerza opositora con suficiente capacidad como para controlar al partido en el poder, este partido gobernante irá conquistando todo el espacio social e ideológico hasta que la democracia desaparezca. De hecho, la naturaleza establece leyes que imponen conductas, incluso de modo inconsciente. Seguimos las pautas naturales que entre individuos tienen determinadas la naturaleza. Si el criterio teísta saca al ser humano de su condición de animal y logra crear sistemas de organización social, la civilización es una creación del teísmo, porque establece leyes inspiradas por Dios, luego indiscutibles. Esa relación de dependencia con el Creador que dota de vida y normas permite que se consolide el orden social, a través de gobernantes, también en el poder gracias a la voluntad divina. Luego se crea una autoridad civil indiscutible. Convencidos de que la naturaleza humana es divina, nos creemos apartados de la suerte del resto de especies y apartados de las leyes que rigen la suerte del resto de especies animales. Sin embargo, la naturaleza siempre se abre paso y no renuncia a su fuero sobre los humanos, y las relaciones naturales entre individuos se trasladan a lo social y a lo económico. El sistema natural de relaciones y de las leyes de selección natural se manifiestan en otros ámbitos, en los mismos sistemas artificiales creados por el ser humano para organizarse al margen de la naturaleza. La selección natural de las especies se manifiesta en las estructuras culturales y económicas de la sociedad humana. El individuo que consigue más riqueza, más poder, consigue mejores condiciones de vida y mejores condiciones sanitarias y educativas para sus hijos. La selección natural de las especies está presente en la vida cotidiana de los humanos, y aunque sofisticada, la sociedad humana reproduce los sistemas de selección y mejora de la especie en los ámbitos económicos y culturales que los propios seres humanos han creado para diferenciarse del propio orden natural. El capitalismo sería el sistema económico que reproduce esa adaptación de las leyes naturales de selección a los ojos humanos. Las leyes naturales de selección son crueles, pero es que la naturaleza es cruel y su función es la de mejorar la especie con individuos mejor adaptados a sus condiciones de vida. Y en cuanto a las ideologías, quizás sea el nazismo la que más se acerca a la humanidad, al sistema regido por leyes naturales. Una de las virtudes de un sistema deísta es su pretensión de aislamiento del resto de especies animales, creando normas que organicen a los individuos al margen de las leyes naturales, asegurando un sistema de relaciones tanto entre individuos como entre individuos y cuerpo social más igualitario y más justo.
poniendo límites al desarrollo del sistema capitalista, al menos en los países de mayor desarrollo social, en los que la sociedad civil está mejor estructurada. Sin embargo, también pone límites al desarrollo de la propia naturaleza humana. Se abren comillas, porque el pecado es esencialmente naturaleza. Exacto. La santidad exige un esfuerzo igualmente grande o poco menos, pero es un esfuerzo que se realiza por caminos que eran antaños naturales. Se trata de volver a encontrar el éxtasis que encontró el hombre antes de la caída. En cambio, el pecado es una tentativa de obtener un éxtasis y un saber que no existen y que jamás han sido dados al hombre, y el que lo intenta se convierte en demonio. Tomado del libro El retorno de los brujos, de Luis Pobel y Jacques Brier. Se cierran comillas. Cualquier opción que combata el capitalismo tiene una influencia enorme en la cultura deísta. El marxismo, por ejemplo, tiene una marcada raíz deísta, pues al contemplar la sociedad como una lucha de clases, aunque parece un acercamiento a las leyes naturales y a la lucha entre fuerzas por imponerse y dominar el territorio, no es así. Pretende la redención humana, pretende crear un sistema que se aleje del modelo que impone la ley natural de selección de las especies. Es una ideología de naturaleza deísta, en donde la lucha de clases se convierte en la deidad. Compite contra el capitalismo, pero para imponer un sistema artificial alejado de la verdadera naturaleza humana. De hecho, el mayor fracaso del sistema marxista fue precisamente subestimar y no tener en cuenta la naturaleza humana. En el mundo regido por las leyes naturales, las relaciones entre individuos están regidas por relaciones de poder, de dominación y de sumisión, tanto entre individuos como entre grupos. Los grupos fuertes dominan a los débiles, que aceptan su condición y viven en la inconsciencia su condición de depredados, sin la mayor preocupación. En nuestro tiempo, en que las reglas del juego tradicionales normalmente aceptadas están cambiando, consideramos que la no observación de Dios en nuestras conductas no es un obstáculo para la trascendencia personal. Se considera que es posible organizar la sociedad de manera justa sin caer en el bestialismo social. Sin embargo, no se tiene en cuenta algo importante. Incluso un ateo de nuestro tiempo está influenciado por las pautas de conducta que proceden de la religión. Esa influencia le hace pensar a este ateo que es posible crear un orden social alejado del orden natural, al margen de Dios. Esta creencia no tiene en cuenta que con el paso del tiempo la influencia cultural deísta disminuirá, creciendo las conductas más propias del orden natural. Citando el libro Ascenso a la moral de Rubén Aprecian, se abren comillas, la conciencia sádica parte de la desacreditación de cualquier norma y valores, enfocando toda proscripción o precepto como inhibición de la naturaleza humana, limitación de su independencia personal, según la lógica del sadismo. Cuando el hombre tiene de la naturaleza, ha sido creado para su placer. Se cierran comillas. Y es cierto que la naturaleza proporciona al hombre una libertad y autonomía mayor que si se somete a normas que le alejan de su naturaleza. Fue la oferta de Lucifer a Eva, su libertad y autonomía en relación a Dios. La consecuencia de la decisión de la pareja adánica fue que a partir de este momento estaban expuestos a las leyes de la naturaleza. Esa libertad absoluta conlleva el dolor de entregarse al conflicto de la lucha por el poder. El deseo de placer es el origen del anhelo de poder. A medida que la sociedad se aleje de Dios, aumentará la violencia y el despotismo como forma de gobierno. También la violencia individual como medio de resolver los conflictos aumentará. También se podría considerar significativo en este sentido la indiferencia social ante situaciones tales como el aborto o la eutanasia. El nazismo sería posiblemente la idea política que más cerca sitúa al ser humano en la condición propia del animal, en relación directa con las leyes de la naturaleza. La cultura occidental de raíz cristiana degeneró creando el nazismo
su propio sistema opositor, su Satanás político, en donde se legitimaba al fuerte a someter al débil, algo que no es nuevo. A los espartanos ejercían el despotismo político como un derecho natural. En la naturaleza general de las cosas se establecen relaciones de dominación y de sumisión, en donde los depredadores son los amos de las vidas de los animales a depredar. El más fuerte domina y destruye al más débil. Una especie animal puede desaparecer de su ecosistema natural si entra en él otra especie más fuerte, que elimine a la autóctona y reine en el territorio, sin que la naturaleza se vea afectada, salvo en periodos de readaptación del territorio afectado por la nueva variedad animal, periodo en que las otras especies secundarias sufrirán las consecuencias, naturalmente. Para la naturaleza, esto forma parte de su ley más importante, la de la selección natural. El satanismo no pretende crear un sistema redentor, un mundo artificial. Busca la relación más natural posible entre los individuos de la sociedad humana y el desarrollo de los instintos naturales con normalidad. Este acercamiento al sistema natural no puede evitar contemplar como algo no detestable las relaciones de dominación y sumisión. En el sistema social fundamentado en la observación del orden teocrático, todo el mundo es sumiso a Dios. En el mundo satánico, todo el mundo sería libre de ser sumiso de quien desee, si es que lo desea, o ejercer de depredador, si es lo que desea. Quien de modo consciente admiente su condición de inferior y se entrega voluntariamente a la voluntad de alguien a quien considera superior, puede encontrar felicidad en ello y desarrollar su vida según su criterio personal. Pero esto no ocurre solo en el ámbito civil. En el religioso también el creyente se entrega a su Dios. El creyente en un Dios revelado se entrega a su Dios, dejando su vida a la voluntad del mismo. La aceptación por parte de la humanidad de su condición animal ha ido reduciendo la presencia de Dios entre nosotros y las religiones han ido perdiendo fuerza. Sabemos que lo que es arriba es como lo que es abajo, de modo que la ley natural que rige lo grande rige lo pequeño. El modelo de poder que refleja la teocracia es la monarquía, y ésta ha pasado de ser un poder absoluto a un poder limitado por constituciones, y desempeñar un poder más simbólico que de otro tipo, una manifestación del cambio sin marcha atrás de la humanidad. Esto tiene relación, aunque pueda no parecerlo, con la menor presencia de Dios en las mentes de las gentes. Lo espiritual, lo no tangible de la existencia humana, la creencia en entidades de tipo espiritual, no son menores ahora que hace 100 años, pero las grandes religiones son sustituidas por religiones o formas de espiritualidad alternativa, y por una confusa red de entidades nuevas y creencias en cosas muy diversas, desconectadas las unas de las otras, de modo que actualmente es posible creer sin problemas con cosas contradictorias, pero que a las gentes le pueden gustar, como quien elige comprar un vehículo y decorarlo con elementos a su gusto, un tipo de espiritualidad a la carta. Al igual que el romanticismo creó la ideología nacionalista, la posmodernidad ha creado el relativismo como ideología. Esto hace imposible que haya algo que pueda ser concretado y definido de manera estable. Por otro lado, en nuestro tiempo, para que algo sea considerado cierto, es necesario que pueda ser racionalizado y demostrado empíricamente, convirtiendo la inquietud espiritual en algo similar a una necesidad fisiológica. Tampoco es fácil creer en Dios cuando la referencia que tenemos de Él es la de una imagen antropomórfica creada a lo largo de los siglos y cultivada por las entidades religiosas dominantes. Perdamos el miedo en el dogma. La consideración del dogma como un límite obsesivo y agobiante, desde el que es imposible acercarse al conocimiento de la verdad, es una degeneración conceptual. El dogma es el espacio que abarca una idea concreta o ámbito de influencia, que define y da sentido a un discurso. Todo el mundo, por muy liberal que sea o pretenda serlo, está dentro de unos límites aceptados o creados por él mismo desde el que elabora su discurso.
El pensamiento posmoderno da igual valor a todo, o quizá le quita valor a todo. Todo es posible y correcto en un sistema de valores relativista y corrompido por un ánimo cínico y descreído. Creer en estos tiempos de dominio ideológico y posmoderno, ya sea en Dios o en alguna cosa de índole trascendente, es considerado como una estupidez. En tiempos posmodernos, regir una vida en principios concretos e inalterables es visto y considerado socialmente como detestable, inapropiado, criticable, incomprensible. El dogma es la forma concreta de orientar un pensamiento, ya sea en el ámbito religioso o en el político. El dogma define y concreta, no es una cárcel discursiva. Pero cuando el nihilismo se instala en el ánimo colectivo, cuando la búsqueda del placer sustituye a la búsqueda de lo trascendente, cualquier definición de lo que es correcto o no se convierte en un problema. A toda cosa, idea o concepto en general que ha sido concretado, se le ha creado un dogma en torno a él, gracias al cual el objeto a considerar es concreto y definible. El dogmatismo sería el convertir la definición como el fin en sí mismo de toda acción y discurso, separando lo conceptualizado y definido a través del dogma del resto de elementos que puedan afectarle, modificándolo, haciéndolo incompatible con todo excepto consigo mismo. Un dogma puede evolucionar porque es la definición del objeto y éste puede variar a medida que el observador del objeto evoluciona. Ocurre algo así como en la lectura de una buena novela, cuando es leída por una misma persona pero en edades diferentes. Esta persona se puede encontrar en la lectura de un mismo texto situaciones y emociones distintas. El dogmatismo vendría a ser como la negación de la validez de una segunda lectura tras el paso del tiempo, desde una perspectiva evolucionada. Esto me lleva a considerar que la masonería, al haber permitido que el relativismo entre en los templos con la ingenua y bienintencionada voluntad de abrirse a criterios más contemporáneos, ha desfigurado y desvirtuado el dogma. Es decir, ha dejado de ser algo concreto y definible. Este es el aspecto dogmático de la masonería. Si se renuncia a este objetivo, renunciamos a la razón de ser del sistema masónico. No es de extrañar que cada vez sea más difícil para muchos masones encontrar una definición válida de la orden. Todo el simbolismo masónico tiene un sentido moral concreto que se supone ha de impregnar y transformar al masón, y éste ha de dejarse impregnar por el sistema en el que voluntariamente solicitó entrar. Yo creo entender que algo tienen que ver los cambios que he comentado antes, el relativizar en exceso toda norma, todo valor ético o moral, en el que se considere que todo criterio es respetable dentro de la masonería, incluso el que conduce a la desvirtuación de la orden misma, está creando monstruos. ¿Alguien se imagina que una persona aficionada a la conducción de coches se afilie a una asociación de aficionados a la bicicleta y una vez en ella intente convencer a los demás de que las bicicletas son un medio de transporte anacrónico y que en los tiempos que corren lo ideal es al menos usar la motocicleta o el automóvil? Pues esto es lo que está pasando en la masonería. Hay masones a los que no les gusta la masonería, se unieron a una sociedad donde se practica algo que a ellos no les gusta y sin embargo quieren permanecer en ella. La importancia que tiene Dios en instituciones como la masonería, por poner un ejemplo, tiene que ver con esto que estoy comentando. La masonería es una sociedad iniciática y racionalista. Sin embargo, la idea que la masonería tiene de Dios puede ser la de un Dios revelado. Existe la masonería cristiana que mantiene esa creencia, pero la mayoría de la orden masónica mantiene, o lo intenta, la creencia en un concepto, no en un Dios revelado, lo cual no impide, sino todo lo contrario, que cada masón mantenga intactas sus creencias personales. Pero la masonería no escapa a la confusión de los tiempos actuales, y puede darse el caso de logias que no acepten el carácter de concepto arquetípico de Dios y renunciando a él, renuncian al carácter civilizador de la orden que posee, gracias a mantener vivo ese concepto entre las paredes de sus templos. Al abandonar toda idea de Dios, se acercan a modelos de raíz natural, en donde las conductas, a carecer de límites, conducen
en todas las direcciones a las personas. Se renuncia a la construcción de un modelo concreto de conducta ética o moral, de modo que es imposible definir el objeto de trabajo y desarrollar un proyecto concreto, el templo moral que ha de construir la masonería. Es imposible de llevar a cabo porque es imposible proyectarlo. René Guénon, que ha sido la persona posiblemente que mejor ha entendido lo que es el proceso de iniciación, era contrario a la perspectiva física. Sus planteamientos y convicciones eran de raíz deísta, de modo que sus opiniones estaban mediatizadas por sus convicciones personales. René Guénon estaba en contra de la filosofía, porque la consideraba que a través de un discurso racionalista acceder a los condicionamientos inefables. Se abren comillas. Si el simbolismo es, como acabamos de explicarlo, esencialmente inherente a todo lo que presenta un carácter tradicional, es también y al mismo tiempo una de las características por las cuales las doctrinas tradicionales, en su conjunto, porque esto se aplica a la vez a los dos dominios esotérico y exotérico, se distinguen de alguna manera a primera vista del pensamiento profano, al cual, en el mismo simbolismo, es totalmente extraño. Sin embargo, los filósofos, que son los representantes por excelencia, sí puede decirse, de este pensamiento profano, pero no por eso tienen menos la pretensión de ocuparse de las cosas más diversas, como si su competencia se extendiera a todo. Está tomado del libro Apreciaciones sobre la iniciación de René Guénon. Guénon aquí se equivoca, porque son aspectos no incompatibles. La labor de estudio esotérico de especulación simbólica con la labor de especulación filosófica puede ser esoterismo sin base racional, puede llevar al interesado en estas cuestiones a sumergirse en mundos fantásticos y bellísimos pero irreales. Lo trascendente, aquello que nos lleva más allá de la condición animal, es de raíz deísta y define la condición divina de la humanidad, mientras que la racionalidad nos acerca a la conciencia animal de la humanidad. El estudio del símbolo, de lo esotérico, puede ser una herramienta magnífica para el desarrollo personal del practicante, dotándole de una actitud personal que le dota de carácter, de un modo de estar en la vida, pero no le dotará de mayor conocimiento. El trabajo especulativo racionalista dota de conocimiento veraz al individuo y no se opone a la que las personas, a través del simbolismo y el trabajo iniciático, crezcan en calidad moral. El dualismo se da así en la persona y de este modo se da también un mayor equilibrio emocional y una conducta en la vida más armoniosa. Guénon ve en la filosofía un obstáculo más que una ventaja. Para él, parece que lo que no forma parte de su visión de la tradición, una visión muy correcta, pero vista de un modo muy subjetivo y necesariamente revisable en la actualidad. En este texto que abajo reproduzco, el mismo Guénon admite que la filosofía es un instrumento de la razón humana, de modo que su uso no es en absoluto un obstáculo, sino una ventaja, al ser un vehículo adecuado al entendimiento de la realidad. Parece Guénon querer mutilar una parte de la capacidad humana para la comprensión de la realidad. El criterio de raíz teísta de Guénon quiere poseer todo el espacio, ser el único instrumento de formación del individuo. Se abren comillas. Una oposición entre simbolismo y filosofía, si se entiende el primero en la aceptación más restrictiva que se le da habitualmente y que es por otra parte también aquella donde nosotros la tomamos cuando la consideramos como propiamente característico de las doctrinas tradicionales. Esta oposición consiste en que la filosofía es, como todo lo que se expresa en las formas ordinarias del lenguaje, esencialmente analítica, mientras que el simbolismo propiamente dicho es esencialmente sintético. La forma del lenguaje es, por su misma definición, discursiva, como la razón humana de la cual es el propio instrumento. Al contrario, el simbolismo propiamente dicho es verdaderamente intuitivo, lo que, con toda naturalidad, lo hace incomparablemente más alto que el lenguaje para servir de punto de apoyo a la intuición intelectual y suprarracional. Y eso es, precisamente,
porque él constituye el modo de expresión por excelencia de toda la enseñanza iniciática del libro Apreciaciones sobre la iniciación de René Guénon. Mantener la separación conflictiva entre intuición y análisis es un error. Guénon se equivocaba al menospreciar el método analítico. Es cierto que dentro de las sociedades tradicionales es el símbolo del sistema preferente, pero sin el sistema analítico es imposible alcanzar resultados de algún tipo. El método exclusivamente simbólico, por poner un ejemplo, es como aprender a leer y escribir. Aprendes a identificar las letras, su sonido, y aprendes a deletrear, pero no sabes leer ni escribir, de modo que falta el método que permita dar sentido a la unión de las letras, de modo que el sonido nos diga cosas concretas. Es imposible obtener información si no sabemos leer ni escribir. Es necesario ir más allá del método intuitivo. La masonería en ese sentido, tiene una gran ventaja. Siendo una sociedad iniciática y tradicional, hace posible la compatibilidad de ambos métodos, el intuitivo y el racionalista, aplicados de modo que en el inicio el masón ciertamente no pasa de este nivel de analfabetismo conceptual, pero de viva intuición simbólica, en que ciertamente no sabrá más que deletrear, pero más adelante la masonería lo sumergirá en un sistema analítico, de modo que sepa leer y escribir. Aunque las tendencias modernizantes en su seno parecen querer separar ambas cuestiones. Entiendo que dos principios opuestos se enfrentarán hasta que uno de ellos logre el poder absoluto, o bien, en el caso de que las fuerzas estén equilibradas, se creará un equilibrio inestable entre ambas, dependiendo de la fuerza y actividad de cada una de ellas en según qué momentos. Nada es tan homogéneo como para que al acercar nuestra vista no se perciban irregularidades. En ocasiones, consideramos que lo que se opone a una fuerza es una fuerza contraria, pero no necesariamente es así. En lo relacionado con el mundo de las ideas y de los conceptos en general, podemos ver, si acercamos la mirada lo suficiente a la superficie de los arquetipos que sirven de referencias del objeto que anhelamos, o que vemos como guía, veremos cómo surgen divisiones, subdivisiones dentro del área de influencia de este arquetipo, modelos que siguiendo la idea central que manifiesta el modelo arquetípico van diferenciándole y creando una diversidad que en ocasiones parecen opuestas entre sí, aspectos diferentes de una misma idea central. Por ejemplo, el cristianismo es un modo de acercarse a la comprensión de Dios, así como la fe judía, la islámica, lo son también. Las tres religiones monoteístas poseen un tronco común que les sirve de guía. A pesar de ello, son tan diferentes que se oponen y combaten. Pero acerquémonos aún más nuestra mirada. El cristianismo no es homogéneo, posee aspectos o corrientes que diferencian credos, religiones católicas, evangélicas, etc., que respondiendo al mismo modelo inicial y contemplándolo, en ocasiones se combaten y se oponen. Pero acerquémonos aún más la mirada, tomemos una religión cristiana, religión católica romana, tampoco es homogénea. Le ocurre también que posee aspectos o corrientes muy dispares, que en ocasiones se oponen y parecen ser opuestos. Todo posee elementos que en ocasiones se oponen, se le pueden designar como diversidad, pero son fuerzas que actúan en el sentido que considera más oportuno dentro de unos límites amplios marcados por el arquetipo inicial, en este caso Dios. Si alzamos la mirada en sentido contrario, alejándola, separándola del objeto que contemplamos, acabamos viendo el arquetipo inicial a Dios. ¿Pero se acaba ahí el objeto? El arquetipo opuesto a Satanás le ocurre lo mismo. Encontramos que está dividido en otros tantos aspectos. Aceptamos el dualismo del bien y del mal, de Dios y de Satanás. Ya sabemos la importancia del código binario, pero ¿lo opuesto no es también lo establecido? Para que algo sea opuesto es preciso que haya otro objeto al que oponerse. Ambos objetos son opuestos entre sí. Si algo definido y concretado posee un opuesto que le combate, este opuesto está definido y concretado por aquello a lo que está opuesto. A modo de ejemplo,
Y no todo lo opuesto, sin embargo, es antagónico. Aunque posea los elementos de oposición antagónica, pero el compartir elementos comunes con el arquetipo principal son tan solo diversidad, aunque pueda haber momentos de fricción entre ellos. Este es el principio guía del satanismo, que la consecuencia definitiva del hombre yace no en la unidad, sino en la dualidad. Este es un pequeño extracto de la Biblia satánica. La gran esperanza de los cristianos es la segunda venida de Cristo, que precisamente tiene como objetivo el ponerle fin al aspecto dual del hombre y terminar con el conflicto de la lucha de opuestos. ¿Dónde encontramos los elementos de oposición antagónica? En la relación entre arquetipos, no en la relación entre aspectos diversos de un mismo modelo principal. Significa que cuando llegamos a la visión del arquetipo, hemos alcanzado un nivel en donde las relaciones cambian. Vemos que los principios opuestos al darse entre elementos de un mismo arquetipo no son como el ejemplo simplista de principios enfrentados. No se trata de un segmento cortado y en cada extremo opuesto un elemento opuesto. Serían más bien como si ese segmento fuese una cinta elástica en la que a distintas irregularidades hubieran principios diferentes. Unos se opondrían a otros y en relación a la distancia que estuvieran los unos a los otros, y en esa misma cinta elástica otras cintas estuvieran unidas. Sería como un sistema de escalas, como si se tratara de ese tipo de muñequitas que son iguales pero de diferente tamaño y que se introducen una dentro de otras. Pero ¿quién dice que al llegar a la división del arquetipo principal esto se detiene? ¿Y si ese arquetipo Dios no es más que otro aspecto o corriente de otro arquetipo superior? En tal caso, su aspecto opuesto y opositor, Satanás, no tendría más que un aspecto diferente de ese arquetipo superior, así como lo es Dios. Pero en principio no sabemos de la existencia de ese otro arquetipo superior que podríamos llamar lo absoluto, y que otros lo encuentran en el arquetipo Dios que todos barajamos, que podría ser un absoluto parcial. Dios y Satanás poseen elementos demasiado diferenciados y son por naturaleza arquetipos, modelos puros y absolutos de algo. ¿Cómo podemos establecer qué cosa es buena o qué cosa es mala? Los seres humanos queremos algo. Queremos muchas cosas, pero hay una cosa que posiblemente coincidamos todos. Queremos la felicidad, la alegría, la vida pacífica. Coincidiremos todos en que estas cosas son buenas, nos agradan y las queremos. Por otro lado, el dolor, todo sufrimiento lo consideramos malo, nos hace infelices. Todo cuanto provoca dolor lo consideramos malo. Podemos establecer un dualismo entre felicidad y dolor y podemos entender otro entre Dios y Satanás. ¿Encajan esos dos pares de dualismo entre sí? No, porque el arquetipo Dios también contiene elementos que provocan infelicidad y también felicidad. Ocurre lo mismo con el arquetipo Satanás, que dentro de él se puede hallar felicidad y también dolor. Lo bueno y lo malo no dependen del arquetipo que elegimos, sino de las relaciones que tengamos con los condicionantes de cada arquetipo y de nuestra identificación con esos condicionantes, aunque sabemos que los arquetipos en principio no están condicionados, por eso son arquetipos, pero siempre hay condicionantes que quieren, digamos, alterar el arquetipo. Ahora bien, el monoteísmo pretende la superación del conflicto dualista, no por integración de conceptos opuestos en forma de equilibrio entre valores opuestos, sino por la desaparición de uno de ellos, relacionado con el orden natural. Nos encontramos, según el libro del Génesis, con un ser humano con dos naturalezas, una divina y la otra física o animal. Hablamos en muchas ocasiones de alcanzar la luz, de buscar la luz. Es una meta que todos los afectos a la tradición pretendemos. Pero, ¿qué luz? ¿Qué cosa es la luz? Usamos esa expresión como una palabra totémica. Pocas veces nos planteamos su significado real y sus implicaciones. La luz nos ayuda a caminar con seguridad en las cuestiones relacionadas con la tradición, con lo iniciático. No posee el mismo sentido para todos, existe una diferenciación importante entre dos conceptos de luz. Si consideramos la iniciación,
Esa pretende transmitir una influencia de tipo espiritual, pero el espíritu podemos entenderlo como una entidad incorpórea o como algo relacionado con el ánimo, con la actitud y la esencia de la persona. Así, esa luz tiene dos modos de entenderla, y es interesante definirla para que cuando repitamos aquello de buscar la luz, sepamos a qué luz nos referimos, y cada uno en su caso personal. También es posible acceder a esa luz sin necesidad de ser iniciado en ninguna tradición. Se carecería entonces de la impronta que la tradición de la sociedad iniciadora pretende transmitir. Para desarrollar la vocación mística tan solo es preciso entregarse al objeto amado, como hacía Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, por ejemplo. El místico pretende ser feliz tan solo en la observación de la deidad amada. Su presencia es ya suficiente para él. Desea regresar al paraíso perdido, a los límites marcados por la deidad, considerando a esa deidad como la fuente de luz a la que acercarse. Abro comillas, y la propia y verdadera sabiduría del hombre es saber mucho de Cristo, y la verdad es la más alta y la más divina sabiduría de todas, porque entenderle a Él es entender todos los tesoros de la sabiduría de Dios, que como dice San Pablo, están en Él encerrados, se cierran comillas. De los nombres de Cristo, de Fray Luis de León. Cristo es el único ser humano capaz de encarnar un arquetipo, siendo él mismo un arquetipo encarnado. En la vocación religiosa se acepta como verdad inmutable las palabras que son reveladas por Dios. La luz habla al iluminado y éste acepta el discurso divino. Pero en cualquier caso, el lenguaje religioso es en su mayor parte metafórico y simbólico. La vocación religiosa tiende a potenciar el ascetismo como garantía de salvación. El místico, sin embargo, encuentra margen para ir más allá, aunque no puede ni quiere apartarse demasiado de la palabra divina. El místico amaría a Dios por amor a lo que Dios significa para él, aunque Dios no existiera. Aunque el concepto que se haga el místico de su Dios acabe siendo diferente de la imagen en concepto que de Dios tenga la propia religión a la que el místico pertenece, pues el misticismo es una reflexión personal y solitaria. No deja de ser un deseo de enajenarse de sí mismo al ser su voluntad, la integración en el absoluto. Abro comillas. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vaga, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho, a mí, sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado, y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz. Bueno, por otro lado está el otro concepto de luz, el cognoscitivo, que pretende conocer la naturaleza de esa luz. La luz es el conocimiento en general, y sus pasos no se detienen ante la contemplación de la luz, sino que ésta es un medio tan solo para la evolución personal de las personas, sin más límites que sus propias capacidades. La luz es así lo aprendido y por aprender, a través del verbo o la sabiduría creadora, motivada por la voluntad de obrar y que se realimenta a través del conocimiento adquirido y la voluntad constante. Abro comillas. ¿Has comprendido? Me dijo Poimandres, lo que significa esta visión. Voy a saberlo, le contesté. Esta luz, dijo, soy yo, la inteligencia, tu Dios, que precede la naturaleza húmeda surgida de las tinieblas, la palabra luminosa, el verbo que emana de la inteligencia, es el Hijo de Dios. ¿Qué quieres decir? Repite. Entérate, lo que en ti ve y oye es el verbo, la palabra del Señor. La inteligencia es el Dios Padre. No están separados uno del otro, porque su unión es vida. Gracias, le contesté. Comprende entonces a la luz, dijo, y conócela. Cierro comillas.
Un fragmento del Poimandres del Corpus Hermeticum. El ser humano, que cree en sí mismo, tomando conciencia de su condición de animal, dotado de la gracia divina, ya cree en Dios, de modo que no cabe el ateísmo como actitud correcta ante la cuestión de la divinidad, ni siquiera en relación a él mismo. Negar a sí mismo la condición divina es entregarse al imperio de la naturaleza, y los humanos, conscientes de lo que implica las relaciones naturales, necesitamos establecer entre la naturaleza y nosotros un distanciamiento que permita al ser humano crear su propio sistema o cualidad divina, pero procurando mantener con la naturaleza una relación que no dañe a ambos sistemas. Para superar esta necesidad de equilibrio entre la naturaleza física y pecaminosa y su propia naturaleza divina, el ser humano precisa de la redención y reintegración al Padre. Para ello busca a través de Dios la forma de destruir ese dualismo temporal, aspirando a la definitiva pérdida del aspecto animal y renaciendo en su forma espiritual original. Abro comillas. Los pequeños misterios comprenden todo lo que se relaciona con el desarrollo de las posibilidades del estado humano, encarado en toda su integridad. Culminan entonces en eso que hemos llamado la perfección de este estado, es decir, lo que tradicionalmente hemos designado como la restauración del estado primordial. Los grandes misterios conciernen propiamente a la realización de los estados suprahumanos, tomando al ser en el punto en el que lo han dejado los pequeños misterios, y que es el centro del dominio de la individualidad humana. Ellos los conducen más allá de esa zona a través de los estados supraindividuales, pero aún condicionados, hasta el estado incondicionado, que es la única y verdadera meta, y que es designado como liberación final o como identidad suprema. Cierro comillas. De René Guénon, Apreciaciones sobre la iniciación. Mircea Eliade y René Guénon han sido quienes mejor han estudiado la cuestión iniciática, el primero desde una perspectiva antropológica y el segundo desde la perspectiva de la tradición occidental de los misterios. Las sociedades iniciáticas, hoy en franca decadencia y muy desorientadas y degeneradas, han sido las responsables de tutelar y de llevar adelante el estudio y la progresión iniciática en torno a estos dos tipos de misterios. El rito no sólo ordena el proceso de una ceremonia, sino el propio sistema en que se fundamenta cualquier orden de este tipo. Así, las ceremonias son actos ritualizados y también el sistema de enseñanza y progresión responde a un modo ritual. Guénon considera que los pequeños misterios tienen que ver con el desarrollo de las posibilidades del ser humano. A su juicio, el estado humano es un modo parcial de existencia y sólo se perfecciona con la recuperación del estado primordial. Se manifiesta aquí la idea de retorno a la edad dorada, recuperar la naturaleza perdida. El estado humano que menciona es el estado animal, la existencia a través de los sentidos. Considerando esta existencia como incompleta, como ajena a la naturaleza real del ser humano, que es divina por acción creadora de un Dios. Así, el fin de toda labor en ese sentido es la integración en el absoluto. Podemos observar cierto paralelismo en la creencia budista de alcanzar el fin de las encarnaciones para integrarse en ese absoluto. Es la misma idea que gira en torno a la doctrina martinista de la reintegración de los seres. En este concepto tradicional de lo que son los pequeños misterios, conducen inevitablemente a una búsqueda de tipo místico. Lo místico como pasiva contemplación de Dios, pero con voluntad de encontrar el camino de redención. La objeción que le pongo al martinismo es que el cristianismo no precisa de sistemas iniciáticos, al ser Cristo la encarnación del Logos. Todo cuanto estaba oculto y es imprescindible para la redención se desvela y se hace de dominio público. El resto de cuestiones esotéricas no imprescindibles para esa reintegración con el Padre, no siendo necesarias, son aleatorias. Todo interés en ir a los aspectos más esotéricos del cristianismo es ir más allá del esfuerzo necesario para la redención e integración en el Padre. En el libro del Génesis nos pone ante un hombre creado por Dios, hecho a la imagen espiritual de Dios y con la semejanza en cuanto a las cualidades.
Esto hace que la humanidad posea naturaleza divina de origen. Ahora bien, Dios coloca a esta criatura en un entorno físico, en el reino de la naturaleza y con un cuerpo animal, compartiendo con el resto de especies las mismas pasiones que le ligan a la tierra y al pecado, la naturaleza y sus impulsos. Pero este hombre es en principio ignorante de su naturaleza animal, hasta el momento en el que se comete el pecado original, mutando su naturaleza espiritual al ponerla en contacto con la naturaleza animal que posee. Por ello Dios ha de reubicarlo y cambiar su relación con el hombre. A partir de ahí, se establece por parte de Dios un plan de reordenación de la creación y rehabilitación del hombre, y por parte del hombre una aspiración a la reintegración de su naturaleza espiritual.